En el afán de conocernos a nosotros mismos como humanidad, buscamos pequeñas pistas en simples objetos que para otros fueron parte de lo cotidiano, pero para nosotros son una ventana al pasado. La arqueología es una disciplina que estudia estos objetos, su origen, su relación con las civilizaciones ya desaparecidas que los albergaban y que se han preservado hasta la actualidad, tratando de reconstruir la vida de aquellos antiguos pueblos. Pero ¿qué sucede cuando aparece un objeto que desconcierta a todos y que no es posible, por lo menos en principio, darle explicación alguna acerca de sus características en relación al momento cronológico al que corresponde, o que las mismas sean imposibles de comprender? Este es el momento en el que se los puede clasificar como objetos fuera de tiempo, o según su acrónimo en inglés, OPARTS, término creado por el biólogo y escritor fantástico Ivan T. Sanderson. Esta pseudocategoría de la arqueología ha sido bastante criticada por los escépticos, argumentando que los que no son engaños son errores o ilusiones de que cierta cultura en particular no pudo haber creado tales artefactos, ya sea por sus materiales o por su falta de conocimiento. Aún así, es algo muy interesante de investigar, ya que si no son engaños, nos pueden dar otra mirada acerca de estas antiguas civilizaciones, siendo más profundas de lo que imaginábamos. O, si continúan siendo un enigma, nos conceden un misterio para que en un futuro pueda ser resuelto. En este video encontraremos objetos de todo tipo, así que comencemos. Los platillos de Dropa. Los Dropas serían una supuesta raza de extraterrestres que habían aterrizado en el Tíbet hace unos 12.000 años atrás. El presunto descubrimiento habría ocurrido cuando estudiantes de arqueología exploraban una serie de cuevas en el Tíbet. Los discos fueron examinados por el Dr. Sun Un-Nui en Pekín a mediados del siglo pasado, revelando que los surcos en los discos albergaban diminutos jeroglíficos que relatan la historia de un aterrizaje forzoso de una nave que vino de las nubes y la supervivencia de sus tripulantes en la Tierra. Todo acerca de este objeto es dudoso, incluso la existencia de sus descubridores. De hecho, las imágenes que todos conocemos de los discos Dropa son en realidad fotos de discos B, que son artefactos de la China antigua que se han utilizado habitualmente para indicar individuos con cualidad moral e incluso para indicar rangos, aunque la función y significado de los discos B son un misterio. La historia ha tomado relevancia por el libro Sun Gods in Exile, y algunos dicen que en realidad el mito fue una invención de su escritor, David Agamon, para vender ejemplares. Muchas son las críticas a este caso. Primero, no hay ningún ejemplar de los discos, ni registro en ningún museo de que en algún momento hayan recibido algunos de los que supuestamente se han enviado. Segundo, no hay estudios, análisis o evidencia de los discos, solo fotos panorámicas que siquiera coinciden con la descripción de los mismos. Tercero, como se dijo, tampoco hay menciones a ninguna expedición en tal fecha a la zona, ni datos de los descubridores ni referencias a la existencia de Sun Un-Nui, y más importante aún, no existió una academia de la prehistoria de Pekín donde se hicieron los estudios. Por lo que no queda más que catalogarlo como fraude, aunque nos hubiéramos ahorrado bastante video si dijéramos que el mismo Agamon admitió en 1988 a la revista 14 Times que todo era ficción. Fraude. Batería de Bagdad. En el año 1936, durante una excavación en una aldea al sureste de Bagdad, Irak, se descubrió una tumba bajo una losa de piedra. De ella se extrajeron numerosos abalorios, figuras de arcilla y otras piezas, todas ellas datadas en el período de los partos. Entre estos artefactos hallaron unas vasijas de arcilla muy singulares que albergaban en su interior un cilindro de cobre con una barra de hierro. Años más tarde, el arqueólogo Wilhelm König, por entonces a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identificó como una probable pila eléctrica. Catálogo arriesgado que significaría el uso de la electricidad casi 2 milenios antes de lo que lo mencionan los libros de historia. El arqueólogo realizó varias pruebas con electrolitos, dando como resultado una carga eléctrica suficiente para encender una lámpara débilmente. En el informe oficial se redactó que el objeto se comportaba como una pila eléctrica moderna. Los escépticos igualmente no se mostraron muy conformes con los estudios, ya que no hay pruebas del uso de electrolitos en su interior, cuando de haberse utilizado hubiesen dejado algún rastro.
Tampoco se encontró la conexión entre las distintas supuestas baterías, dado que para tener un uso práctico deberían de haber estado conectadas. Mucho menos se han encontrado pruebas de su utilización, por lo que no queda más que descartar la arriesgada teoría de Künning. Pero, ¿qué cosa sería este artefacto? Muchos están de acuerdo en que estas vasijas en realidad se utilizaban para preservar pergaminos. Si aceptamos esto último, estaríamos, en teoría, no más que frente a un error de interpretación del objeto, que si bien no es un fraude, como Oppard estaría descartado. Ahora, ¿qué destino tienen estos artefactos en la actualidad? No se sabe. En abril del 2003, durante la invasión de Estados Unidos a Irak, el museo fue asaltado y saqueado. Durante 3 días, muchas piezas de incalculable valor fueron destruidas o robadas, entre ellas este artefacto. Hay versiones que dicen que el mismo museo las ocultó para protegerlas en un lugar secreto. Otros, en cambio, creen que pasaron a engrosar las arcas del tráfico ilegal en el mercado negro. Falso. Penique de Maine. El penique de Maine consiste en una simple moneda de plata de origen escandinavo, perteneciente al reinado de Olaf III de Noruega. Hasta acá es algo ordinario. Lo que lo hace extraordinario es que fuera encontrada en una tumba de la época precolombina a miles de kilómetros de océano mediante, más precisamente en Maine, Estados Unidos. Muchos han catalogado este hallazgo como prueba de la llegada de vikingos a la América profunda. Si bien es verdad que es un hecho probado que muchas civilizaciones han llegado a América antes que el célebre italiano, es casi imposible pensar que los vikingos hayan podido estar siquiera cerca del norte de Estados Unidos. Muchos escépticos creen que esto es una estafa muy bien ideada, pero la mayoría está de acuerdo en la incuestionabilidad de los estudios tanto de la moneda como en el lugar en el que fue hallada. La explicación que los arqueólogos han encontrado es mucho más simple. Es una prueba del desarrollado comercio y de las rutas de las civilizaciones precolombinas, en lo que mediante el intercambio, la moneda viajó desde donde originalmente fue traída por visitantes de ultramar hasta su destino en las tierras de Maine, por lo que no queda otra opción que aceptar el objeto, aunque parcialmente, ya que no es prueba de la existencia de vikingos en Maine, pero sí en la América precolombina, y eso ya es decir mucho. Verosímil. Mecanismo de Anticítera. En abril de 1900, en las costas griegas de Anticítera, buzos sumergidos a 45 metros de profundidad recolectaban esponjas marinas cuando se toparon con numerosos artefactos de bronce, mármol, alfarería y joyería. Todo lo recuperado fue llevado al Museo Arqueológico de Atenas, entre ellos el mecanismo, el cual pasó inadvertido. Años pasaron hasta que las piezas comenzaron a unirse. Un arqueólogo llamado Valerio Stais fue el que dedujo que el mecanismo era algo más de lo que aparentaba. Parecía un reloj astronómico, pero el instrumento era tecnológicamente muy avanzado y sumamente complejo para haber sido construido en la misma época que las piezas. Realmente se desconoce cómo llegó esta pieza al barco, pero se cree que el botín era llevado a Roma para la celebración en honor al triunfo de Julio César. Su construcción está basada en teorías de la astronomía y matemática de la Grecia antigua, y se estima que se construyó a finales del segundo siglo a.C. El famoso explorador subacuático Jacques Cousteau visitó junto a sus asociados el naufragio, recuperando monedas datadas en los años 76 y 67 a.C., correspondientes a una fecha aproximada a la del artefacto. Se sugiere que el mecanismo se creó en Corinto, ya que es el dialecto de las inscripciones, más en concreto en Siracusa, hogar del gran ingeniero Arquímedes, lo que lo relacionaría con la escuela de Arquímedes. Pero si nos guiamos por las monedas halladas por Cousteau, su origen estaría en la ciudad de Pérgamo, lugar de la famosa Biblioteca de Pérgamo, guardiana de innumerables manuscritos sobre ciencia y arte, y era esta la biblioteca más importante del mundo antiguo después de la de Alejandría. Aunque no habría que descartar que las vasijas que acompañaban el artefacto eran provenientes de Rodas, gran puerto comercial y centro de la ingeniería astronómica y mecánica, como también el hogar de Hiparco de Nicea. El hecho de que el mecanismo recurra a la teoría de Hiparco sobre el movimiento lunar indica que pudo por lo menos haber contribuido a su construcción. Es probable que el secreto de su origen esté entre los anteriores mencionados, o puede que su procedencia esté en los lugares más recónditos del mundo antiguo.
Por ejemplo, para algunos, el estilo de predicción aritmética babilónico encaja mejor con el mecanismo que el trigonométrico griego. Lo único que sabemos es que, tomando las palabras del profesor Michael Edmonds, el instrumento es simplemente extraordinario, único en su especie. Su astronomía es sumamente correcta y a su criterio es más valioso que la Mona Lisa. Verdadero. Tarro de Dorchester. En 1851, una explosión en la cantera de Dorchester, Massachusetts, arrojó entre los escombros lo que parecía un tarro en dos pedazos. Este tenía la forma de campana y estaba compuesto por una aleación de zinc y adornos en plata con diseños floreados. Desde el principio, el objeto fue un misterio. Se encontraba en una capa de roca del período Ediacárico y no había forma de deducir cómo había llegado hasta allí. Sería inconcebible que el objeto sea contemporáneo con las rocas, puesto que en esta era apenas comenzaban a aparecer organismos pluricelulares. En cambio, si el objeto hubiera sido enterrado, no habían señales de aquello. La mayoría de los investigadores que pudieron verlo lo identificaron como un candelabro o vaso de la época victoriana y otros como la réplica de un vaso hindú del siglo XIX. Pero por otro lado, los creacionistas lo han utilizado como evidencia de que los modelos convencionales de la geología o de la duración de la presencia humana en la Tierra están equivocados. El objeto fue sometido a una prueba de datación que arrojó una antigüedad de 100.000 años, tiempo en el que el hombre ya habitaba en la Tierra, aunque según las teorías actuales recién comenzaba a emigrar de África en primitivas tribus nómades. Si así fuese, habría que preguntarse cómo llegó hasta el lugar de su descubrimiento al noreste de Estados Unidos. Muchas dudas surgieron sobre los detalles de la datación, que sorprendió a muchos, pero hizo desconfiar a muchos más. Aunque esas dudas no pudieron ser respondidas, ya que tras vagar por varios museos, en algún momento el objeto se perdió. Para agregar más, varios botánicos al ver la fotografía aseguraron que las especies que aparecen en el tarro de Dorchester desaparecieron de la Tierra hace miles de años. Misterio irresuelto. Objetos como los que acabamos de ver están desperdigados por todo el mundo. Hay miles de ellos, varios se han resuelto, pero quedan aún muchos más por resolver. Esto va más allá de un simple pasatiempo para la ciencia, sino que nos hace redescubrir la capacidad del hombre en distintas épocas y momentos de la historia, lo que nos regala una mirada diferente de nosotros mismos.